Saludos estudiantes, familiares y docentes que nos acompañan. En el día de hoy continuamos trabajando con los circuitos de corriente alterna. Como orientamos la clase pasada, una actividad para que ustedes continuaran desde sus casas, he elegido esta actividad que yo pedí que ustedes fotografiaran. Entonces vamos a empezar la clase revisando estas acciones, porque emplean términos que hemos estado utilizando en todas las clases y se apoya en los conceptos fundamentales de esta unidad. Recordemos entonces ese ejercicio que yo pedí que ustedes fotografiaran. Es decir, que era un circuito con todos los componentes y que en el inciso A pedía determinar la lectura del amperímetro. Este instrumento que deben recordar ustedes que en particular mide el valor de la corriente efectiva, ya que la corriente tiene valores instantáneos, valores máximos, y el instrumento amperímetro mide el valor efectivo. Es seguro que utilizaron la siguiente expresión para determinar el valor de la corriente efectivo en correspondencia con los datos que aparecen en el circuito, porque en el circuito, ante todo, este instrumento está conectado en serie, por tanto va a medir el valor de la corriente, pero no el valor de la corriente máxima. Este valor de corriente máxima, por supuesto, no aparece como dato directo. Lo primero que usted tendría que hacer es encontrar el valor de la corriente de valor máximo, y para ello ya ustedes conocen que establecen la relación de la tensión máxima, que es dato en la ecuación de las oscilaciones forzadas que entrega el generador al circuito, y en la clase pasada aprendimos a determinar el valor de la impedancia. Pero el valor de la impedancia que aprendimos en la clase pasada, ¿verdad?, es función de los valores de la reactancia. Los valores de la reactancia no son datos. Nosotros tenemos como datos los valores de la inductancia y de la capacidad, además del elemento resistencia. Por tanto, en sus acciones independientes, ustedes determinaron seguramente el valor de la reactancia inductiva como el producto de la frecuencia de las oscilaciones forzadas que aporta el generador y la inductancia. Y para determinar la reactancia capacitiva, utilizaron esta expresión como el inverso del producto de la frecuencia de las oscilaciones forzadas y de la capacidad. Como esto ustedes lo estuvieron haciendo, sencillamente lo que yo estoy es validando lo que ustedes hicieron de forma independiente en familia. Es decir, que los cálculos de estas magnitudes, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, les aportaron estos resultados. La reactancia inductiva tiene un valor de 6 ohm y la reactancia capacitiva un valor de 3 ohm. Por tanto, si ya estamos en condiciones de determinar el valor de la amplitud de la corriente en el circuito, a partir de los datos que ya hemos ido obteniendo, algunos de forma directa y otros a partir de cálculos parciales. Por tanto, el valor de la amplitud de la corriente, se los reporto aquí como aparece en la diapositiva, y finalmente podemos entonces obtener el valor de la corriente que indica el instrumento amperímetro. La corriente tiene en este caso un valor de 4 amperes. Ustedes por favor, lo verifican de acuerdo a los cálculos que ustedes hicieron en su casa de forma independiente. De igual forma, ahora tenemos que determinar también el valor del instrumento voltímetro. Ojo con el voltímetro, ¿dónde está acoplado el voltímetro? El voltímetro, por supuesto, que está acoplado al elemento inductor. Si el voltímetro hubiese estado acoplado al elemento capacitor, habría que operar también según los elementos que correspondan. Y si estuviera en el resistor, también en correspondencia, como ya les he enseñado en clases anteriores. Y si hubiese estado acoplado al generador, bueno, también habría que determinar el valor de la lectura de este instrumento en función de dónde él está acoplado. Al estar acoplado al elemento inductivo, entonces el valor de la
tensión que indica el voltímetro, depende del valor de la corriente que hemos calculado y del valor de la reactancia inductiva. En este caso, en la lectura de este voltímetro se corresponde con el valor de 6 volt. El ejercicio también pedía que usted determinara la potencia disipada. La potencia disipada, recuérdense que es el indicador de cuánta energía se consume en el elemento resistivo. Por tanto, atendiendo a los datos, usted podía haber utilizado la expresión general para calcular la potencia, que es el producto de la corriente efectiva, tensión efectiva y el desfasaje entre la corriente y la tensión. Porque ya ustedes conocen siempre que en este caso la corriente puede estar desfasada al valor de la tensión. Entonces, atendiendo los datos del circuito, conocemos el valor de la resistencia activa, calculamos el valor de la corriente efectiva. Este sería un camino rápido. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos vías de solución, pero si usted escoge esta, tiene que calcular previamente esta tensión. Aprovecho para plantearles a ustedes, recordarles que esta tensión no fue la que usted obtuvo, esta tensión es la que reportaría el voltímetro conectado a el generador. Entonces, de esta manera, sustituyendo los datos, obtendríamos que se obtiene en cada segundo, se disipan 24 joules en forma de energía. Entonces, en este caso, continuando el ejercicio propuesto, ¿cómo ustedes escribieron esta ecuación de la corriente de las oscilaciones instantáneas? Esto me interesa. Según las vías del repasador en línea, hemos estado comentando que hay algunas imprecisiones aún. Lo recordamos. Es decir, que en este caso la corriente instantánea estará desfasada respecto a la tensión instantánea. ¿En cuánto estará desfasada? Tenemos que calcularlo, ¿verdad? Y este desfasaje será de adelanto o de retardo. Para ello, usted tiene que valorar cuál de los valores de las reactancias es mayor. Recordar, según los datos que obtuvimos, que la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva. Por tanto, entre estos signos más menos, ¿cuál seleccionamos? El signo más, ¿verdad? Porque les recuerdo aquí en la diapositiva que predomina el elemento inductivo. La reactancia inductiva es mayor. Por tanto, la expresión de la corriente instantánea tendría esta expresión. Pero no hemos terminado. No es suficiente que usted escriba el valor de la corriente instantánea. Tiene que reportar en ella los valores de la amplitud de la corriente, que lo calculamos previamente. En este caso, usted conoce que el generador mantiene la frecuencia de sus oscilaciones forzadas, es dato. Y entonces, ¿qué corresponde? A encontrar este desfasaje, y les enseñamos, y en su libro de texto aparece, que este desfasaje, en este caso, ¿cómo usted lo calcula? Como la razón resistencia es a la impedancia, ¿verdad? Y aquí hay algo importante, cuando usted establece esta relación, que sería 4/5, 4/5 es 0,8. Y entonces aquí hay algo muy interesante que tiene usted que con la asignatura matemática y con sus documentos de matemática, buscar qué ángulo tiene como coseno 0,8, ¿verdad? Porque si usted conoce el coseno de 30 grados, el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Y en ocasiones en el aula nosotros utilizamos 0,8. Entonces también usted que tienen habilidades en el uso de su teléfono, usted puede buscar en la calculadora científica la función inversa del coseno y obtiene de esta manera que el ángulo de desfasaje entre las oscilaciones de la corriente y la tensión es de 30 grados. Y entonces 30 grados expresado en radianes, pi sobre 6. Estas son de las actividades estudiantes que yo quería verificar con ustedes y que quedara claro. Por tanto, finalmente, la respuesta de ustedes al solicitarle cualquier ejercicio, que usted escriba la ecuación de las oscilaciones de la corriente y la tensión, tienen que tener esta estructura. Es decir, que nos parece que era importante, antes de hablar de los temas de la clase de hoy, que ustedes tuvieran claridad en
estas situaciones y términos manejados a través del estudio independiente. En la clase de hoy estaríamos hablando de un importante fenómeno, la resonancia, y completaríamos la clase con algunas situaciones propias de los circuitos que hemos estado estudiando. En la clase de hoy, por tanto, vamos a estar, como aparece en pantalla, hablando de la resonancia y hablando de algunos otros ejercicios que les ubicaríamos como referencia según su libro de texto. Continuando el estudio de estos circuitos de corriente alterna. Es decir, que en pantalla aparece un circuito que tiene todos los elementos conectados en serie, ¿verdad? Porque usted puede buscar otra literatura y tal vez los elementos pueden estar conectados en paralelo. Pero en el bachillerato los vamos a mantener elementos que están conectados en serie. El instrumento amperímetro, determinando el valor de los valores efectivos de la corriente. Pero hay un valor de amplitud máxima de la corriente y hay un inductor, un capacitor y un resistor. Y entonces, ¿cómo obtener en este tipo de circuitos oscilaciones de máximas amplitudes? Las máximas amplitudes son la razón entre la tensión máxima que entrega el generador y por supuesto la impedancia, ¿verdad? Ahora, es importante que en el desarrollo propio del ejercicio usted tenga presente, según la expresión que aparece en pantalla, que el valor de la amplitud de la corriente es función directa del valor de la tensión para un valor de impedancia constante, ¿no? Y también, de igual forma, que este valor de amplitud de corriente es función del inverso de la impedancia para la misma tensión, por supuesto. Siempre recuerden que estas relaciones de proporcionalidad deben manejarla de esta forma. Ahora bien, es importante que les vuelva a recordar qué función realiza el generador en este circuito. Por supuesto que el generador está entregando la energía que se disipa en el circuito cuando éste funciona. Y les recuerdo que en este caso, como está ocurriendo el proceso que ocurre en el generador, es el resultado también de un fenómeno de la inducción electromagnética. Mientras mayor sea la frecuencia de las oscilaciones con que gire el dispositivo que genera la tensión, es mayor el valor de la amplitud de las oscilaciones de la corriente. Esto estamos siguiendo muy de cerca lo que aparece en su libro de texto. Usted refuerce con su libro de texto. Entonces, nosotros les recordamos a ustedes que a partir de esta expresión que aparece en pantalla, entonces el valor de la amplitud de la corriente sería máximo cuando el valor de la impedancia sea mínimo. ¿Y cómo lograr que el valor de la impedancia sea mínimo? Es decir que, por lógica, en los circuitos compuestos con todos estos elementos, el elemento resistivo, el elemento que aporta reactancia inductiva, reactancia capacitiva, y recordando lo aprendido en cuanto a la impedancia, en esta expresión el valor mínimo de valor se corresponde cuando los valores de las reactancias coinciden. Es decir, cuando la reactancia inductiva coincide con la reactancia capacitiva, el valor de la impedancia queda reducida al elemento resistivo. Es decir, que entonces contestamos, ¿no? Es máxima la amplitud de la corriente cuando la impedancia en el circuito es función directa del valor de la resistencia activa. Es importante también entonces que ustedes lo mantengan, y cuando ustedes tengan ya sus clases en su poder o estas notas usted las haga suya, que en este caso el que las reactancias sean iguales nos permite entonces obtener el valor de la frecuencia de las oscilaciones forzadas del generador. Es decir, que si las reactancias son iguales, entonces ocurre algo muy interesante. Obsérvenlo. Es decir, que entonces, en este caso, el valor de la frecuencia de las oscilaciones forzadas, cuando las reactancias son iguales, coincide numéricamente con esta expresión que obtenemos, ¿no?
que la habíamos estudiado en los circuitos inductivos, en los circuitos donde estaba presente un inductor y un capacitor. Es decir, en el circuito LC. En el circuito LC, la frecuencia propia dependía exclusivamente de los valores de la reactancia. Y entonces estamos mirando que en este caso, cuando las reactancias se igualan, el valor de la frecuencia del generador está coincidiendo con la frecuencia de las amplitudes que tiene el circuito cuando el circuito es no amortiguado, es un circuito libre no amortiguado, lo recuerdo. Es decir que cuando usted compara estas dos magnitudes, la frecuencia de las oscilaciones forzadas en el circuito con la frecuencia propia del circuito, podemos también, y aprovecho para recordar a usted, que nosotros estamos refiriéndonos a la frecuencia de las oscilaciones forzadas, pero podemos hablar de la frecuencia lineal. Entonces la frecuencia, podemos indistintamente estar hablando de la frecuencia de las oscilaciones forzadas, la frecuencia cíclica, ¿verdad? Que tienen esta condición. Entonces, cuando esto ocurre, que se igualan las reactancias, en el circuito está experimentando un fenómeno muy interesante. Ese fenómeno interesante precisamente que determina que la amplitud de las oscilaciones sean máximas en el circuito recibe el nombre de resonancia. Es decir que en la clase de hoy hemos hablado de este fenómeno de la resonancia. ¿Cuándo ocurre la resonancia? Cuando la amplitud de las oscilaciones son máximas. Ahora, es importante que esta gráfica que les muestro a continuación, usted la interprete y la reconozca en algunos ejercicios que les vayamos a proponer. Es decir, que cuando propongamos situaciones y usted identifique que en el circuito está ocurriendo la resonancia, bueno, cuando ocurre la resonancia las amplitudes son máximas. Pero les recuerdo entonces que la amplitud de las oscilaciones, de la magnitud corriente, va a ser función entonces del valor de la resistencia activa que hay en el circuito. La gráfica muestra que mientras menor es el valor de la resistencia activa en el circuito, mayor es el valor de la amplitud de la corriente. Es decir, esto es bien importante. El valor de la resistencia es grande, entonces el valor de la amplitud es pequeña. Es similar a cuando hablamos la resonancia mecánica, que en la resonancia mecánica, mientras menor fuera la fuerza de fricción, mayor era la amplitud de la oscilación. Esto es importante que ustedes lo recuerden. Por último, como parte de este momento de clase, quiero colegiar con ustedes qué fenómenos ustedes recuerdan, qué aplicación del fenómeno de la resonancia ustedes recuerdan. Hoy, en este instante, todos hemos logrado sintonizar nuestra señal de nuestro canal educativo, en el cual se están impartiendo estas clases, ¿verdad? Canal donde todo aprende. Es decir, que cuando usted sintoniza el canal educativo, usted está en resonancia con el canal educativo. Cuando usted sintoniza, cuando usted llama a uno de sus amigos, usted se puso en resonancia con el equipo o con el teléfono de su amigo. Es decir, que sintonizar significa que los dispositivos entran en resonancia. Cuando usted hace un ejercicio escolar y mide la corriente o mide la tensión, usted está trabajando con el fenómeno de la resonancia. Como parte de la clase que les comenté, yo quería que ustedes resolvieran este ejercicio del libro de texto. Es decir, que en el libro de texto nosotros les proponemos que usted resuelva el ejercicio 28 de la página 327. También podemos utilizar como modalidad, si no tienen el libro ahí, para que todo sea rápido, teléfono por favor, tírenle la foto a la diapositiva que aparece en la pantalla para poder al menos argumentar sobre este ejercicio. En este ejercicio estamos pidiendo las reactancias, que son dos, ¿verdad? Hay una reactancia para el inductor y hay una reactancia para el capacitor. Y la impedancia es la oposición que ofrecen todos los elementos presentes en el circuito. Y en la lectura del amperímetro, en el ejercicio anterior les enseñamos a cómo calcularla.
pero estos conceptos, estos procederes que hemos estado utilizando en los ejercicios 6, que ya lo modelamos en clase, y este que modelé en el día de hoy, sirven de referencia para que usted pueda trabajar mejor en su estudio independiente y en casa. Por último, usted tiene que identificar si el circuito está en resonancia o no. En el caso discutido, recuérdense que los valores de la reactancia eran 6 y 3. Si estas reactancias no son iguales, el circuito no está en resonancia. Al no estar en resonancia, la amplitud de las corrientes no serían las máximas. Hay otras formas de identificar cuando el circuito está en resonancia. Puede que el propio texto del circuito te diga el circuito se encuentra en resonancia. O si te dicen que el factor de potencia es igual a la unidad, ya sabes que este circuito, su vía de solución es a partir de considerar que las oscilaciones son de máximas amplitudes, que solo ocurre cuando el circuito se encuentra en resonancia. Entonces, como parte de la clase que ustedes van a tener, nosotros les proponemos las soluciones de las reactancias, ¿verdad? Según los datos que aparecen en el ejercicio, usted puede calcular la reactancia. Aquí ya le va a quedar como resolución el valor de esta reactancia, 80 ohm. Aquí es importante que esta vinculación que nosotros siempre tenemos entre la física y la matemática, usted utilice las menores cifras significativas. Siempre que usted pueda, debe emplear los valores expresados en notación científica. Cuando usted calcula, en este caso de este ejercicio, la reactancia capacitiva, el valor de la reactancia capacitiva tiene un cierto valor, redondeen los valores, de cuántas cifras significativas estamos hablando. Y cuando calculamos la impedancia, en este caso, esto requiere un trabajo de sentarse, hacer los cálculos correspondientes, porque la impedancia, en este caso, nos da un cierto valor entre los que se corresponde con los dominios que aparecen con el resto de los valores del circuito. En este caso, la lectura del amperímetro lo hemos manejado. Conocido el valor de la tensión efectiva, usted puede utilizar esta vía, ya que conoce la impedancia. El valor de la tensión en el voltímetro, nosotros podemos calcularlo cada vez que sea necesario. Estas herramientas ya las hemos ido aportando en las clases anteriores. Tenemos las lecturas del amperímetro. Esto es importante, seguro estoy que siempre es propósito conocer lectura de los amperímetros o del voltímetro, valor de las corrientes máximas. Y por último, reconocer que en este ejercicio el sistema no se encuentra en resonancia. ¿Y por qué no se encuentra en resonancia? Evidente, ¿verdad? La reactancia inductiva nos dio 80. ¿Y la reactancia capacitiva cuánto nos dio? 625. Y para que ocurra la resonancia, ¿cómo tienen que ser las reactancias? Iguales. Es decir, sirva este ejercicio de referencia para que usted tome como modelo y pueda continuar resolviendo sus próximos ejercicios. Entonces, nosotros hemos preparado en el día de hoy que usted continúe como estudio independiente de esta clase las siguientes acciones. 1 minuto para que copien estas actividades que son las que quiero que tengan preparadas para el próximo encuentro.
Bueno, estimados estudiantes, familia, entonces los esperamos la próxima clase y recuerde que para ponerse y ver nuestra clase estarían poniéndose en resonancia con nosotros. Nos queda en la última clase hablar de los temas relacionados con las ondas electromagnéticas. Por tanto, les estoy pidiendo a todos que comiencen a valorar lo relacionado con las ondas electromagnéticas. Tema fascinante y tema que espero que todos traigan preparado para la próxima clase y que les haya servido la clase para poder resolver de manera independiente todos los ejercicios que les he propuesto en este estudio individual. Sin más, hasta la próxima clase.